Hola, hola, bendiciones para todos. Deseo que Dios les bendiga. Una vez más me encuentro aquí haciendo un video dando gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Y esto que voy a compartirles el día de hoy fue una experiencia vivida personalmente y se las quiero dejar exclusivamente. No la he compartido, pero se llegó el día, se llegó la hora y es justo en el tiempo perfecto de Dios. Así que este video que estoy realizando, primero que nada, es para bendecir a aquellas personas que están buscando de Dios. Y aún hay personas que por falta de conocimiento solamente no saben lo que están haciendo. Y me refiero a la festividad de Halloween. De verdad que muchas veces nosotros hacemos cosas por ignorancia, porque no nos informamos y es muy fácil seguir la corriente. O sea, como lo hace aquel, pues yo también lo puedo hacer. Mira, no le pasa nada. Todo está igual, todo sigue igual. Y realmente es que nos hace falta conocer más de Dios, leer la palabra de Dios. Y yo quiero compartir este testimonio principalmente dándole la gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo, porque de verdad lo que te voy a compartir en unos breves segundos puede cambiar tu vida, puede cambiar esa creencia de lo que muchos hoy en día celebran lo que es el Halloween. Te quiero compartir cómo sucedió mi experiencia. Y comenzó de esta manera. Había vigilia. Recuerdo perfectamente bien el día de la vigilia. Era un viernes. Y estábamos preparándonos para irnos a la vigilia de oración. En ese tiempo, pues yo jamás me acordé que ese día, que era un viernes que finalizaba a las 12 de la medianoche para entrar al día siguiente, que era Halloween. Justo igual como esta década, como este año, justo igualito. Si te das cuenta, Halloween se celebra el sábado y pues lo mismito, viernes de oración para amanecer sábado. Y recuerdo en esa experiencia que se terminó la vigilia y yo ya había puesto en mi corazón apartarme viernes, sábado y regresar el domingo en una actividad que había dedicado para apartarme en oración y ayuno esos 3 días. Fíjate algo bien importante. Eso era un sentir muy fuerte que quemaba dentro de mi corazón, un latir poderosamente que me hacía que hiciera eso. Entonces se terminó la vigilia y me acuerdo que una hermana de la que era la encargada de la oración de la vigilia me había prestado un cuarto y ahí es donde yo me iba a encerrar para esos 3 días, viernes, sábado y domingo. Jamás, de verdad que yo jamás pensé que esa fecha era el día de Halloween. Con entendimiento humano, soy consciente de decir cómo me voy a meter a una guerra espiritual justo en esa fecha. Yo en mi entendimiento humano, te lo aseguro, y vive Dios, que Él lo sabe todo, que de mi parte yo no lo haría. Mas, sin embargo, jamás me acordé de esa fecha. Pero Dios, dentro de sus planes, ya tenía destinado eso. Y Él es el que ponía dentro de mí ese sentir. No era porque Ángela quería. Era un sentir muy fuerte. Que todo sucedió rápido. O sea, de momento sucedieron las cosas y tomé la decisión
pero era Dios guiándome, era Él dirigiendo mis pasos a esa experiencia. Y te quiero compartir principalmente con temor a la presencia de Dios, honrando su presencia de Él. Y yo todavía recuerdo, lo puedo recordar y lo puedo vivir como que si fuera hoy. Se terminó la vigilia, entonces yo me fui para ese lugar donde me iba a encerrar e iba a estar ahí en ayuno y en oración, apartada. Eso fue el viernes, para amanecer todo el sábado, y yo estaba ahí orando, leyendo la palabra de Dios y preguntándole a Dios por qué estoy aquí, qué es lo que necesito saber, o yo hacía esas preguntas, porque yo ya estaba ahí en ese lugar encerrada, apartada, y no sucedía nada, no tenía ninguna respuesta, pero yo alababa a Dios, adoraba a Dios, oraba, leía la Biblia, continuaba adorándole a Él, haciendo preguntas, escribiendo, y seguía como eso. Le daba vuelta a lo que es, ya oré, ahora voy a leer la palabra de Dios, la Biblia. Bueno, ya leí, ahora voy a escribir, ya escribí, Señor, ahora voy a adorarte, voy a alabarte, voy a ponerte alabanza para adorarte a ti. Y así estaba hasta que se llegó el sábado en la noche. El sábado en la noche, de verdad que fue la experiencia que marcó mi vida. La marcó de una manera tan perfecta. Y esos son los testimonios que hace el cambio. Esos son los testimonios donde tú crees el mundo espiritual. Mi cuerpo ya estaba debilitado, pues estaba en ayuno y en oración, no había comida, no había agua, no estaba bebiendo. Y mi cuerpo estaba debilitado, estaba cansado. Cuando de repente comencé a sentirme cansada físicamente. Para eso eran las 8 de la noche. Y era una pesadez en mi cuerpo, un agotamiento que dije, Dios mío, dame fuerza, porque hasta mañana domingo voy a salir, voy a entregar esto y lo voy a poner en tus manos para seguir la vida normal de todo ser humano. Y se hizo las 10 de la noche. Cuando se llegó a las 11 de la noche, yo estaba orando, cuando de repente en la oración que yo estaba haciendo, y que sé perfectamente que fue Dios, fue el Espíritu Santo que me guiaba en esa experiencia, yo quedé inconsciente en la forma de ver el mundo espiritual. Es ahí donde fue esa experiencia que marcó mi vida, porque yo vi perfectamente el mundo espiritual, porque yo estaba orando postrada. Mas sin embargo, veía que mi cuerpo estaba postrada, pero yo miraba mucho ruido, veía muchas sombras, y escuchaba mucho ruido. Cuando de repente pude darme cuenta que estaba yo alrededor de un lugar, un terreno, y ese terreno era exclusivamente lo que estaba sucediendo en el ámbito terrenal, pero se estaba manifestando, todo lo que sucedía en lo espiritual se estaba manifestando en lo terrenal. Recuerdo los sonidos tan fuertes que me estremecían y que escuchaba ruidos tenebrosos, ruidos que verdaderamente te atemorizaban. Y yo me acuerdo que veía las sombras, pero esas sombras eran los demonios que corrían a una velocidad tan rápida,
como un rayo. Y esas sombras filtraban las casas, se penetraban en las casas y eran demonios. En ese momento yo me acuerdo que yo decía, cubro esta casa con la sangre de Cristo Jesús. Y las casas se cubrían con la sangre de Jesús. Es un acto profético. Esto es un acto profético lo que te estoy compartiendo. Porque eso fue lo que yo experimenté, lo que yo viví. Y cada vez que yo miraba, era así rápido, milésimas de segundo lo que estaba mirando. Y miraba que corrían muchas sombras. Yo dije, Señor, no me basto, no es mucho, no abarco todo. Yo nada más decía, cubro esta casa con la sangre de Cristo Jesús, cubro esta casa con la sangre de Cristo Jesús. Y cuando yo llegaba a ver a personas que yo conocía, y decía, cubro esta casa con la sangre de Cristo Jesús, y no se cubría. Era una desesperación, no una angustia. Era algo que de verdad querías tú que sucediera rápido, porque sabías que había muchas manifestaciones que estaban sucediendo en las cosas que ellos estaban haciendo, de dañar familias, de destruir familias. Y por esa razón me di cuenta de que el mundo espiritual es tan real. Y eso fue la visión que Dios me dio en mi espíritu y la experiencia que viví. Porque después de ver todo eso y cómo los sonidos que escuchaban, donde se escuchaba perfectamente carcajadas de risas, de burlas, de maldiciones que hacían a las familias que festejan y participan de eso por ignorancia. Ellos, aunque tú no conozcas mucho de eso, no significa que no está pasando nada en tu casa. Por eso infórmate, por eso escucha consejo. Si no sabes el contenido, porque no investigas, o una vez más ya cuando lo escuchaste dices, eso no es verdad, consecuencias van a haber porque el avisado le dan el consejo y decide apartarse, decide entender sabiamente. Cuando yo desperté de esa visión, de esa experiencia, de verdad que nunca jamás en mi vida he volvido a tener un cansancio y un agotamiento que no me podía ni levantar. Yo quería acercarme a la puerta para que la familia que vivía ahí, que sí estaba al pendiente de mí, porque ellos me decían, todo está bien, todo bien, y ya, ok. Y ellos se retiraban y yo continué ahí. Pero en ese momento, cuando yo desperté de esa visión, de esa experiencia, fue cuando yo quería acercarme a la puerta para que me dieran auxilio, en la forma de que mi cuerpo estaba bien devastado. Jamás sentía un agotamiento, un cansancio, que no sé cómo compartir esa experiencia de cómo me sentía tan debilitada. Yo solamente le dije al Señor, Señor, permíteme llegar a la puerta, dame fuerza. Te lo prometo que fue una fuerza donde yo solamente alcancé a estirar la mano. Y rozó mi mano, es lo único que recuerdo y que miré. Que agarró como la chapita y se movió. Pero para ese entonces, Dios nunca te va a descuidar de un propósito que Él tiene para tu vida. Él va a tener cada detalle. Él va a tener todo perfecto y lo va a hacer con cuidado. Jamás te va a dejar sola en una batalla. Cuando esto sucedió conmigo, Dios ya le había puesto el sentir a la hermana, que es la dueña de esa casa, que me había prestado el basement. Para esos días, ella ya estaba ahí abajo.
Entonces, cuando yo nada más rocé ahí me desmayé. Ahí me desmayé por completo. Fueron unos segundos, minutos. Cuando yo desperté, yo estaba ya en la sala con ellos arriba en su casa. Pero cuando yo antes de despertar, te quiero compartir lo siguiente. Ellos hacen actos proféticos. Ellos están en contra de aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Ellos no duermen. Ellos siempre están maquinando en contra de los hijos de Dios, haciendo hechicería, brujería, satanismo, invocando cosas malas para dañar matrimonios, para hacer caer a los hijos de Dios en pecado. Incluso Dios me mostró una visión. Cuando yo me desmayé, yo pude mirar un acto profético de unas personas que estaban haciendo, que son satanistas, donde estaban haciendo esos actos proféticos, declarando palabras de maldición contra la iglesia. Y decía, así como aviento este hielo, así estarán ellos, fríos a la presencia, fríos para que no alaben y adoren a Dios. Yo me acuerdo perfectamente de esa visión cuando yo me desmayé. Y yo te lo puedo compartir de todo corazón. Y yo te lo confirmo. Que esto que te estoy compartiendo, de verdad que aquí estoy yo y siento, mi cuerpo tiembla. Mi cuerpo tiembla porque verdaderamente son cosas que a veces la gente no cree. Pero si ves una película de ciencia ficción, igualito, así como suceden las cosas, así es el mundo espiritual. Y no te estás dando cuenta que a través de una película de ciencia ficción te están filtrando esos mensajes y te están haciendo notar que solamente es una película, pero el mundo espiritual es así como ves en una película de terror. Una película que hoy en día pues, ponen mucho en estos tiempos por ser el día de Halloween. Y te comparto esto principalmente porque deseo que sea de bendición para contigo. Cuando yo desperté, que había desmayado, le estaba compartiendo la experiencia que Dios me había dado a los hermanos que estaban ahí. Y me dijo, entrega el ayuno, come algo. Le dije, no, todavía no se termina el día. Porque eso era como las 12 de la medianoche del día sábado. Y dije, hasta el domingo yo prometí que iba a entregar el ayuno, iba a salir de la oración. Y así fue. Entonces yo continué después de ahí, Dios me dio esa fuerza y recuperé ánimo y me volví a bajar otra vez a ese lugar donde me había apartado para orar a Dios. Y continué diciéndole al Señor, ayúdame a entender lo que tú me mostraste, lo que yo miré. Entonces, fue algo que en el momento yo no entendía muchas cosas, pero sin embargo era una inquietud que decía, ¿qué fue lo que yo vi? ¿Qué fue lo que me mostraste? ¿Por qué fue que miré eso? Y así estuve orando a Dios, donde tuve esa experiencia, donde Él marcó mi vida personal. Y cuando se hizo el día domingo, yo me acuerdo perfectamente bien. Me dijo estas palabras. Tú viniste aquí no porque tú quisiste, sino porque yo te traje. Porque yo sentía un querer, yo pensé que yo quería, o sea, que era de mi propia persona el que me iba a apartar para Dios, para buscar más su presencia, para llenarme más de Él, para que Dios usara mi vida. Y no fue así. Sus palabras fueron, yo te traje a ti
y te puse el sentir. No fue porque tú quisiste, sino porque yo te traje a ti. Y fue ahí donde se selló ese momento, donde dije, sí, es verdad, Señor. Yo creí que yo era el que tenía el sentir porque quería agradarte y buscar más de ti. Pero Él, como siempre, no le vas a ganar. Él te va a sorprender porque va a darte a conocer tu corazón, tus intenciones. Y fue las palabras donde Él selló eso en mí. Y el domingo que yo salí, yo me acuerdo perfectamente bien que cuando salí yo me quedé maravillada. Porque yo miraba el cielo, miraba la naturaleza, miraba los árboles, miraba las casas, miraba las personas. Y yo dije, mira, no se mira que sucede nada. Mas, sin embargo, alrededor de lo que era visible hay un mundo espiritual. Y que las cosas malignas operan siempre en la oscuridad. Por eso es que entendí perfectamente qué significaba el Halloween. Y te comparto esta experiencia y te voy a leer un poco de la información de lo que pude buscar en diferentes partes. Y esto te quiero dejar. Dice, Halloween tiene su origen en una festividad de la cultura céltica, conocida como Samhain, que significa el final de la temporada de cosecha, y era considerada como un año nuevo celta, y que comenzaba con la estación oscura del año. Los antiguos celtas creen que la línea que une a este mundo de los muertos se estrechaba con la llegada de esta fiesta, permitiendo así a los espíritus pasar a través de ella. Los familiares muertos eran invitados y homenajeados, mientras que los espíritus dañinos eran alejados. Se cree que el uso de trajes y máscara se debe a la necesidad de ahuyentar a los espíritus malignos, de manera que el propósito de la máscara era adoptar la apariencia de un espíritu maligno para que fueran confundidos y evitar ser dañados por ellos. Esa es una información que muchos ignoran. Y celebras festividades que no te pertenecen y que no tienes entendimiento, que ignoras lo que significa. Otra práctica era la adivinación, que a menudo implicaba el consumo de alimentos y bebidas como Asturias, donde se celebraban banquetes en las tumbas de sus antepasados. Cuando tuvo lugar la ocupación romana de los dominios celtas, la Iglesia Católica intentó asimilar estas costumbres. Por eso el Papa Gregorio III y IV intentaron suplementarlas por las actividades católicas, llamada Día de los Santos, que se celebraba el 13 de mayo y fue trasladado al 2 de noviembre con el fin de cristianizar estas costumbres. ¿Cuánta información desconocemos? En 1840 llegó Halloween a los Estados Unidos, donde quedó tan fuerte, arraigado, que hoy en día Halloween es una fecha importante en el calendario festivo. Para muchos, Halloween es solo una tradición insignificante donde se divierten enfrentando los miedos más grotescos e insólitos de la naturaleza humana y afirman no haber peligro alguno en esta celebración. Para otros, es una práctica oscura que encierra la invocación de los espíritus malignos y que por lo tanto no se debería de celebrar. Pero ¿qué dice la Biblia? Obviamente se escribió en la Biblia, no era una tradición que formaba parte. Durante esta festividad que se realizan ciertas prácticas que
La Biblia condena. Esa es la razón que necesitamos nosotros darnos cuenta que esa práctica a Dios no le agrada y que es una tradición pagana, que verdaderamente no tiene que ver con nosotros. El desconocimiento de esto podría traer serias consecuencias a sus participantes, ya que la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. Este es un principio de derecho, lo que indica que el desconocimiento o ignorancia de la ley no sirve de excusa para no acarrear las consecuencias. El que desconozcas esto, tú no sabes lo que está sucediendo. Tú misma se estás permitiendo por festejar este día. Tú mismo estás dándole puerta abierta a los demonios que operan de manera de destrucción, destruyendo matrimonios, destruyendo a tus hijos en la drogadicción, en el alcohol, en el adulterio, en la fornicación, en pornografía, en venganza, en sed de matar, de vengar, de odiar. Y sin embargo no nos damos cuenta que son mensajes subliminales que a través de mucha información que hoy en día en los medios sociales, en películas, se encuentran. Y se encuentran en esa manera de crear un mensaje subliminal sin que te des cuenta. Ese mensaje subliminal da fruto en tu ser. Y es algo que como número uno quiero compartir en esta búsqueda que estuve haciendo. ¿Qué es lo que más realizan en estos tiempos de Halloween? Número uno, espanto. La práctica de producir terror en la noche, sustos y perturbaciones malvadas, por naturaleza le pertenece a un personaje real que la Biblia le llama Satanás. En Ezequiel 28:19 dice: espanto serás y para siempre dejarás de ser. Todo esto de terror, espanto, actos malvados y perturbaciones no vienen de Hollywood ni de novelas de ficción, sino de la caída misma de aquel ángel de luz que por su orgullo un día llegó a convertirse en diablo. Esto, lo que están celebrando más que nada el día de Halloween, es una festividad para lo que es las brujas y el Día de Muertos. Y la muerte no tiene vida. Mas, sin embargo, nosotros en Jesucristo tenemos la vida eterna y es lo que el enemigo quiere hacer, engañarte para que tu vida eterna no dispongas de ella, porque hay una eternidad de estar con Dios por siempre, pero también hay un infierno de estar con el diablo para siempre. Muchos se asustan de escuchar esto, pero está escrito en la palabra de Dios, está escrito en la Biblia, y es lo que el enemigo quiere hacer en estos tiempos, cegar el entendimiento para que tú desconozcas esta verdad a través de que, mira qué bonito disfraz, pero qué malo tiene ahí. No hay nada de malo. Claro, no hay nada de malo, porque para eso se necesita ojos espirituales, se necesita discernimiento, se necesita vivir en el espíritu. Y mientras más practiques, más se te va cegando ese entendimiento. Y el enemigo está actuando a través de eso, de que ignoramos que él a través de lo que desconocemos está atacándonos. Y lo acabamos de leer, que él fue arrojado a la tierra y él fue el más espantoso. Y todo lo que se festeja en Halloween es espantoso, disfraces espantosos, sonidos espantosos. O sea que tú le estás dando culto al diablo sin que te des cuenta. Y si te estás dando cuenta hoy en día y quieres servirle a él, por ignorancia de que ya tienes el entendimiento entenebrecido, de que te engaña, porque él es el padre de mentira, te engaña para que tú no conozcas la luz verdadera. Pero si tuvieras una experiencia real y que Dios te permitiera que hay un lugar y un destino que el diablo ya lo tiene,
porque Jesucristo lo venció. Y está destinado, ¿dónde va a ir? Al lago del fuego. Y Él no quiere ir solo ahí. Por eso engaña. Por eso seduce a que hijos de Dios pequen y fallen. ¿Para qué? Para que después se sienta sin protección. Y los engaña y los va alejando de la presencia de Dios, de la palabra de Dios. Como punto número 2, esto viene de una tradición de Irlanda o de Gran Bretaña. Truco o trato. El truco es una amenaza a los dueños de las casas si no les dan golosina, o trato. Piden alimentos o rezos por las almas de los que están supuestamente en el purgatorio. Uno de los dos, pero a través de eso está haciendo un acto profético de maldecir tu casa. Hay gente que hace brujerías, hechicerías, cosas, ocultismo. Todo ello lo vamos a leer en Deuteronomio 18, 9. Y es lo que se está festejando, esa actividad de Halloween. Tú le estás dando festejo al diablo, dándole festejo a la oscuridad, a personas que también han sido engañadas y que por decisión propia quieren esa vida de falsedad. Pero todo tiene un límite. Todo tiene un límite y sin embargo ellos saben que hay una vida eterna, pero están pactados con el diablo. Y dice en Deuteronomios 18, del 9 al 13, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Nos dice Dios que no hagamos, porque hay gente que sí la hace. Aún conociendo ya la verdad, decide servirle y hacer pactos con el enemigo de nuestra alma. No seas hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, y quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Una gran verdad. Y hay gente que hace brujerías, le hacen un mal, un acto perverso para dañar un matrimonio, para hacer caer a un hombre, para hacer caer a una mujer, para destruir familias. Hay el hecho que desconozcamos eso, pero sabes que hay gente que sí la usa. Le usa amuletos para que les vaya bien en la vida, para atraer el dinero. Todo eso, como está escrito en la palabra de Dios, a Dios no le agrada.